Muy buenos días, mis hermanos, que Dios me le bendiga grandemente. Queremos darle la gracia al Señor por darnos esta oportunidad de estar aquí en esta mañana, predicando el Evangelio y dándole, ¿verdad?, la bienvenida a todos nuestros hermanos, a la hermana Virginia, hermana Islen, Jacinta, Maribel, la hermana Nelly, María, Rosario, la hermana Corina y todos los hermanos y las hermanas de nuestra iglesia, la hermana Raiza. Aquí vemos cada una está representada en su silla y cada uno de los hermanos también, porque ya eso lo conocemos. Pero entonces, hoy queremos traer el tema titulado Una sola vez. Este es un mensaje dirigido a cada uno de nosotros. Yo sé que nos puede ayudar mucho. Y Santiago 1, del verso 13 al 16, dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Hermanos míos, no vuelvan atrás. Entonces, sabemos y nos dice la palabra de Dios allí en Primera de Pedro 5:8, el diablo siempre tiene una trampa preparada, no olvidando la advertencia de que sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener la madurez, la certeza y la confirmación de que hemos sido llamados a servirle a Dios. Porque con una sola palabra que usted y yo digamos, esto puede acarrear muchos problemas en nuestra vida y para siempre. Y como le hemos puesto como título al mensaje una sola vez, lo primero que vemos en la Biblia es que Adán y Eva comieron del árbol prohibido una sola vez, allí en Génesis 3. Y esa sola vez introdujeron el pecado al mundo, perdieron la comunión con Dios y se avergonzaron, hermano. Y fue una sola vez que comieron del árbol. La Biblia no nos dice que cuántas veces, una sola vez. Pero vamos a ver algunos de los hombres de Dios también. Dice Noé, tomó vino intoxicante una sola vez, allí en Génesis 9, 20 al 25, y perdió su testimonio. Trajo vergüenza a su familia. Eso fue cuando Noé tomó de aquel vino intoxicante. La esposa de Lot miró atrás una sola vez, allí en Génesis 19, 17 y el verso 26. Es una sola vez, mi hermano, y dice que desobedeció las instrucciones del mensajero de Dios y se transformó en una estatua de sal. Una sola vez miró para atrás, y usted y yo también, con una sola vez que dejemos de orar va a traer problemas. Con una sola vez que dejemos de estar en comunión con Dios, esto va a traer problemas. Pero allí vemos también a Anón escuchó el consejo de su amigo una sola vez. Eso está en 2 de Samuel capítulo 13. Y su amigo Jonadab era muy astuto. Su amigo le convenció que viole a su hermana Tamar. Su hermano Absalón mandó a matar a su hermano Anón por lo que había hecho. 2 de Samuel 13:32. Todo esto lo estamos viendo una sola vez. Tu pecado y el mío una sola vez. Tu comunión con Dios debe de ser una sola vez. Tu decisión de seguir a Dios debe de ser una sola vez. Todo esto que está pasando, hermano, es una sola vez. Tenía un amigo que
supuestamente teníamos una gran comunión y ese amigo mío murió una sola vez, no lo he podido volver a ver. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. David se descuidó una sola vez allí en 2 de Samuel 11. Su deber en este momento era de pelear en la batalla defendiendo a Israel. Y esa vez de la batalla estaba allí descansando. Pecó con Betsabé y mandó que su marido Urías muriera en la batalla. David, un hombre de Dios, hermano, un hombre de Dios una sola vez. Usted y yo también hemos cometido falta una sola vez y eso nos ha dejado marcado. Usted puede recordar algo que le hicieron en la niñez una sola vez. Por eso es que Dios nos invita a nosotros a ser obedientes. Sansón, vemos que se reveló su secreto una sola vez en Jueces 16 al verso 30. Su debilidad eran las mujeres. Entregó el secreto de su fuerza para agradar a una mujer malvada. Perdió su fuerza, le arrebataron los ojos, le ataron con cadena para que muriese en la cárcel. Se burlaron de él e hicieron un juguete de él. Y muchas veces cuando la gente ve que el hombre de Dios anda por la calle pasando vergüenza, que el hombre de Dios anda por la calle haciendo cuanta cosa, la gente se burla de él una sola vez, hermano. Por eso es que debemos, y dice que Sansón perdió su vida después que Dios le retornó su fuerza brevemente para que pudiera derribar la columna del templo de los filisteos. Todo esto que hemos visto una sola vez, pero también vemos allí cómo Moisés golpeó la roca una sola vez, en Números 20, del verso 7 al 11. Dios no le dijo a él que lo hiciera, pero Moisés estaba un poco incómodo y Dios le había dicho, habla a la roca. Y él lo que hizo fue que golpeó la roca, hermano. Y tú y yo hemos caído en problemas una sola vez. Y esto nos ha marcado. Hemos cometido graves errores una sola vez. Y esto ha traído grandes problemas para nosotros. ¿Y por qué todo esto, hermano? Porque siempre estamos escuchando otra cosa y no la voluntad de Dios. Siempre estamos obedeciendo a otro y no la voluntad de Dios. Siempre queremos estar allí y no en la cosa de Dios. Vamos a servirle a Dios, hermano. Y cuando le entregamos nuestra vida a Dios, lo vamos a hacer una sola vez y ya. Ananías y Zafira mintieron una sola vez. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 5, dijeron una simple mentira. Como a veces usted dice, bueno, pero es una simple mentira. Es un simple pecado. Lo voy a cometer por única vez. Y dice que Ananías y Zafira dijeron una simple mentira. Aunque era un pecado simple y común, Dios le quitó la vida para llamarnos a la atención. El pecado es un asunto serio, hermano. El pecado es un asunto muy delicado. Y por eso usted y yo tenemos que meditar en esto. Por eso usted y yo tenemos que serle fiel a Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que seguir en los caminos de Dios, hermano. Cuando comenzaron a hablar del virus yo dije, bueno, si esto llega y nos mata, ¿nos vas a matar una sola vez? Ah, no, pero la gente comenzó a indagar, a preguntar, a ver noticias y hoy tenemos mucha gente que se están volviendo locos una sola vez. Esto ha sido una bendición para nosotros en todo sentido, porque es el momento de estar en la casa en comunión. Es el momento de estar allí pidiendo perdón. Es el momento de servirle a Dios, mis hermanos. Y lo vamos, cuando usted se consagre a Dios una sola vez, y todo le va a salir bien. También, hermano, ya aquí viéndola, estamos ya terminando porque estos mensajes deben de ser breves. Eutico se durmió una sola vez. Allí en el libro de Hechos, capítulo 20, del verso 7 al 12.
Dice que al dormirse allí, escuchando las predicaciones de Pablo, porque Pablo predicaba bien largo, durante un sermón largo, dice que se cayó de una ventana del segundo piso y murió, y Pablo le resucitó. Decimos que murió, pero pudiéramos decir que cayó allí, ¿verdad? Inconsciente, pero Pablo fue y oró y dice que le resucitó. Yo digo que no murió porque la Biblia dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Es una sola vez, hermano. Usted le va a pedir perdón a Dios una sola vez. Quizá tenga que pedirle perdón a Dios muchas veces, pero Dios lo va a perdonar una sola vez. Y lo que queremos con esto es que usted por fin, una sola vez, ya le dedique todo el tiempo que Dios merece y necesita de usted. Dios es un Dios de orden y quiere que le alabemos, quiere que le honremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente una sola vez. Hermano, para terminar, quisiera que mediten esta palabra y que ya deje de estar pensando en tanta cosa. Y Dios nos lo dijo allí en Juan 5:24 y nos lo dijo una sola vez. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recuerden que vivo no podemos ir al cielo. O Cristo viene a buscarnos o nosotros tenemos que ir con un cuerpo transformado. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Que Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sean para Él. Bendiciones, mis hermanos.